Piezas prismáticas de base cuadrada. Representación y acotado. En la presente figura, se muestra la forma de realizar el dimensionamiento de tales figuras. Debido a que sus caras frontal y lateral son iguales, se puede omitir la vista lateral. Incluso puede no incluirse la vista superior, si la cara frontal permite reconocer la forma de la pieza. En este caso, al realizar el acotado se incluye el símbolo del cuadrado, antes de la cifra de dimensión, teniendo una altura de 3.5 milímetros. La cara lateral se caracteriza mediante cruces de diagonales, si es que la sección no se representa en otra vista. Piezas cilíndricas. Representación y acotado. En estas piezas, las vistas frontal y lateral son iguales, por lo tanto, la vista lateral es innecesaria, al igual que la superior, siempre y cuando la vista incluya las dos dimensiones. La cota del diámetro debe incluir el símbolo del diámetro, el cual es una circunferencia de 2.5 milímetros de diámetro, y con un trazo recto pasando por su centro. Este trazo representa una altura de 3.5 milímetros, con una inclinación de 75 grados respecto a lo horizontal. Rebajes en piezas cilíndricas. Las entalladuras se generan con un corte normal, y otro paralelo al eje del cuerpo, generando el rectángulo A, y el rectángulo B. En la vista superior, el rectángulo se representa como una línea recta, y en la vista lateral, como el ancho de la superficie del rectángulo. En la presente figura, el cilindro tiene una ranura rectangular, limitada por dos rectángulos iguales A, y por una porción de superficie circular B. Las dimensiones a acotarse, son el diámetro, la altura de la pieza, y el ancho y la profundidad de la ranura. Piezas cónicas. Representación y acotado. Aquí se pueden presentar dos situaciones. Cono, y tronco de cono. Para un cono recto, las vistas corrientes se indican en la presente figura, pero solo se necesitan dos vistas. Aunque podría solo necesitarse la vista frontal. Las dimensiones se determinan con dos cotas. El diámetro de la base, y la altura del cuerpo. Un tronco de cono, se representa con dos circunferencias y un trapecio, o incluso, únicamente por un trapecio. El tronco, consta de tres cotas. Diámetros D mayúscula, y D minúscula, y la altura del cuerpo. Acotado alternativo en piezas cónicas. En la construcción de conos, la conicidad, es la relación existente entre la diferencia de diámetros de dos secciones rectas, de un cono y la distancia que los separa. Se pueden usar los siguientes parámetros en diferentes combinaciones, para definir el tamaño, la forma, y posición de los conos. La conicidad especificada como fracción, o por el ángulo comprendido. El diámetro mayor. El diámetro menor. El diámetro a una determinada sección transversal, dentro o fuera del cono. La dimensión que localiza una sección transversal determinada, a la cual se especifica el diámetro. La longitud del cono. En ocasiones, puede incluirse una dimensión auxiliar entre paréntesis para información, por ejemplo, la mitad del ángulo comprendido. Cuando se refiere a un cono estándar, se puede designar especificando la serie y un número apropiado. Piezas esféricas. Representación y acotado. Para acotar una esfera, basta con una vista de una circunferencia con la magnitud de su diámetro. En la cifra de cota, se debe especificar que se trata de una esfera. Esta palabra tiene una altura de 2.5 milímetros de diámetro, colocada antes de la cifra. El signo del diámetro, se incluye si la cota del diámetro lleva una sola flecha. En la presente figura, se muestra un casquete esférico representado por dos vistas. Solo se requieren de dos cotas, pero generalmente se usan tres cotas. El diámetro, o radio de la esfera, el diámetro de la base, y la altura. Pueden ir entre paréntesis algunas de estas dos cotas, según sea el caso, o puede omitirse alguna de ellas. Al acotarse el radio, se incluyen el signo de radio, y la palabra esfera. Si el espacio es reducido, se puede abreviar esa palabra, ya sea para el radio, o el diámetro.
En los extremos bombeados de burbones y tornillos, se omite la palabra esfera. Con esto se termina el tema 2, dimensionado.